Mayatari Sapariwara Loke Pursa Om Mayatari Sapariwara Gende Pursa Om Mayatari Sapariwara Niude Pursa Om Mayatari Sapariwara Shaka Pursa. Acaba de amanecer en el templo budista del Garraf, en Barcelona. Varias decenas de personas comienzan su primera meditación del día. Aún no han desayunado. Lo harán después de la hora y media que dura la sesión. Mientras ellos solo están pendientes de su respiración, no sería raro que tú hayas mirado el móvil 10 veces para contestar algún mensaje, revisar el tiempo o quedarte atrapado en alguna red social. Un adulto pasa unas 4 horas al día usando el móvil, pero esta dependencia no es solo culpa nuestra. Este año se ha dictado una sentencia histórica en Los Ángeles. Un jurado consideró que empresas como Meta y YouTube son responsables de nuestra adicción a las pantallas. Hoy hablamos de un veredicto pionero, un golpe a Silicon Valley y de cómo actuar contra un algoritmo que quiere gobernarnos a todos. Soy Pepa Bueno y esto es La Semana. Comenzamos. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a colored disc, was measured. Imaginen esta escena, una paloma metida en una caja blanca. Cuando la paloma picotea la pared, a veces sale comida por un orificio y a veces no. No hay un patrón. Esto es psicología experimental del siglo XX y es también el tablero en el que se juega hoy la partida de la atención de la humanidad. La caja de Skinner fue un experimento del psicólogo Boris Frederick Skinner, en el que metía animales como ratas o palomas. Este científico descubrió algo importante. Las recompensas impredecibles enganchaban mucho más que las recompensas fijas. Si el animal no sabía cuándo iba a llegar la comida, seguía pulsando compulsivamente. Algo muy similar a lo que hacen con nosotros Facebook, Instagram o TikTok. Nunca sabes cuándo llegará el próximo premio. Estos mecanismos activan circuitos de anticipación y recompensa de nuestro cerebro, muy parecido a lo que pasa con las máquinas tragaperras. La razón por la cual cuando yo empecé a trabajar para Facebook, Facebook te mandaba mensajes de los cumpleaños de tus amigos, no era porque querían que le dijeras feliz cumpleaños a tu amigo. La razón era que era el mecanismo más efectivo para engancharte de vuelta. Arturo Ovejar se dedica al cine y al teatro. También fotografía abejas, árboles y ardillas. Hace poco escribió una obra y dirigió en escena a Philip Glass, el gran compositor de música clásica minimalista. Pero antes de todo esto, antes de dedicarse al mundo del arte, Arturo trabajaba en algo radicalmente distinto. Entre 2009 y 2015 fue director de ingeniería de Facebook. Me vine a vivir a Silicon Valley y empecé a trabajar aquí en 94, llegando a Yahoo, que cuando yo empecé no era tan grande, pero se volvió en su tiempo la compañía más grande de Internet. Llegó a la meca de la tecnología en los 90 y en aquellos años sentía que todos compartían un sueño. Era acerca de cómo la tecnología podría conectar a la gente de una manera que fuera constructiva y buena para ellas, que no fue para nada como acabó evolucionando todo este mundo. Arturo trabajó más de una década como responsable de seguridad de Yahoo y un día le llegó un mensaje desde una compañía que empezaba a ser muy dominante, Facebook. Le querían contratar. La última entrevista de trabajo que tuve fue con Mark Zuckerberg. Hablé con toda la gente de muy alto nivel de la compañía. Durante los 6 años que estuvo allí, el número de usuarios se multiplicó casi por 5, hasta los 1.200 millones. Más gente que toda la población de Estados Unidos y Europa juntas. Eran los líderes del negocio de Internet y lo eran, entre otras razones, gracias a los mecanismos que usaban para atrapar la atención. Hay departamentos de enganche y hay departamentos dedicados a que si dejas de usar el producto te van a enganchar y te van a jalar de vuelta como puedan. Arturo estaba en las reuniones donde se decidía
qué mecanismos seguían adelante y cuáles no. Y lo que tienen es una herramienta que se llama prueba A/B. Entonces tú puedes tener al mismo tiempo dos versiones diferentes del producto y puedes ver cuál funciona mejor. Ahora, en este caso, cuando dices funciona mejor, ¿qué se refiere? Es que la gente lo usa más tiempo o lo usa más veces. Un equipo inmenso con un objetivo común: capturar nuestra atención. Tienes a 30,000 o en ciertos momentos 50,000 de los mejores ingenieros del mundo creando sistemas, probándolos cada momento. Los dueños de las redes sociales nos convierten en las palomas de Skinner con diseños aparentemente inocentes. El botón de me gusta, el scroll infinito, las notificaciones o la reproducción automática de vídeos, en inglés autoplay. Alguien afuera hizo un estudio y encontró que 80% de los usuarios odiaban autoplay. La compañía decidió, Mark Zuckerberg decidió, no, pues autoplay va a ser el nuevo estándar. ¿Por qué? Pues porque la gente ve más los videos así. Y es más importante que la gente vea más los videos que otras cosas. Es decir, aunque la gente rechazó esta novedad, siguieron adelante porque retenía más al usuario. Lo que estamos viviendo, aunque nos parece relativamente nuevo, ya lo definió hace medio siglo el premio Nobel Herbert A. Simon. Lo llamó economía de la atención. Hay que entender que el producto de Meta es tu atención. Es lo que están vendiendo, es lo que están maximizando, es lo que están capturando. Son una aspiradora sin límites de cuánta atención les vayas a dar. Simon se dio cuenta de que en un mundo donde hay un bombardeo de información constante, la atención se convierte en un bien escaso, muy codiciado por las empresas. Pero, ¿cómo conseguir retenerla? La respuesta se resume en una palabra: algoritmo, y actúa en todas las plataformas. Por un milisegundo, tú ves un video, algo te captura por un momento y ese algoritmo inmediatamente crea un torrente de este tipo de contenido de información. Creemos que elegimos lo que vemos, pero es el algoritmo el que decide por nosotros. Un conjunto de operaciones que analiza nuestro comportamiento en redes y predice qué contenido nos retendrá más tiempo. Yo diría que las redes sociales conocen y explotan nuestras vulnerabilidades mejor que nosotros mismos los conocemos. Charo Rueda es catedrática en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y profesora de Neurociencia Cognitiva. También es la directora del laboratorio en el Centro Mente, Cerebro y Comportamiento. Charo, bienvenida. Muchas gracias. Y me acompaña también Javier Villuendas, que es periodista de RTV. Hola. ¿Qué tal, Pepa? Charo, ¿qué ha pasado con nuestra atención en la última década? Estamos en una situación en la que se promueve un tipo de atención que está bajo control externo. No, nos podemos imaginar en una situación en la que estoy trabajando, escribiendo un texto con la atención focalizada en ese trabajo y de repente recibo una notificación de la llegada de un email, ¿no? Esta notificación activaría el sistema de control externo y interrumpiría la activación del sistema de control voluntario, ¿no? Relacionado con dos aspectos de la psicología muy importantes y muy relevantes, que son la voluntad y la conciencia de las cosas. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos en un mundo en el que se promueve un tipo de atención bajo control externo que permite de alguna forma hackear al sistema voluntario, al sistema de control por objetivos internos, ¿no? Ese hackeo es una adicción. Bueno, claro, hay cierto relajación, cierto placer en que la atención esté controlada de forma externa y yo no tenga que poner recursos de esfuerzo pues para relacionar una información con otra, pues para decidir que a continuación cuál es el siguiente paso que debo de dar para la actividad que estoy haciendo. Si lo estoy entendiendo bien, es el placer y el relax que provoca que gobiernen otros. Exacto, sí. No tener que estar en el trabajoso oficio de vivir. Además, el contenido que nos proponen de forma externa es un contenido generalmente muy anclado a nuestras motivaciones, a nuestros gustos, con lo cual miel sobre hojuelas. Este tipo de atención
se incentiva con el teléfono inteligente y con las redes sociales, ¿verdad? De hecho, las redes sociales han mutado mucho en los últimos años de redes sociales a redes de interés. Es decir, ya no ves a tu amigo del Erasmus, sino ves a gente desconocida que incluso te vende cosas. Digamos que ahora el algoritmo es el que te suministra tus supuestos intereses. Aquí, bueno, hay que decir también una cosa importante que nos contó Arturo en su experiencia, que había ingenieros con incentivos para desarrollar y para crear los mejores cebos para atrapar nuestra atención. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para dejarnos enganchados ahí? Ingenios o mecanismos como el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, los microvídeos que Elon Musk, propietario de una red social, considera que es uno de los peores inventos de la historia reciente porque pudren el cerebro. Y en las últimas horas hemos conocido 2 decisiones judiciales que ponen límites a las grandes tecnológicas, algo que parecía impensable hasta ahora. Este marzo, la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, sentó en el banquillo a 2 de las grandes empresas tecnológicas, Meta y YouTube. Se las acusaba de crear plataformas adictivas. La demandante era una joven de 20 años llamada Kaylee, que había sufrido ansiedad, depresión y dismorfia corporal por culpa de las redes sociales. La historia de Kaylee es extrema, pero a la vez reconocible. Ahora tiene 20 años, pero empezó en YouTube a los 6. A los 9 ya estaba en Instagram. A los 10 llegó a TikTok y a los 11 se enganchó a Snapchat. No creo que las redes sociales puedan ser clínicamente adictivas. No creo que sea posible ser adicto a Instagram, pero un uso problemático sí es posible, aunque varía de persona a persona. Es como ver la televisión durante más tiempo del que le sienta a uno bien. Quien hizo estas declaraciones durante el juicio fue Adam Mosseri, el director de Instagram. La denunciante Kaylee contó que se acostaba conectada y en medio de la noche se despertaba para revisar las notificaciones. Si sus padres le quitaban el móvil, sufría ataques de pánico. Un día incluso llegó a estar más de 16 horas conectada. Al principio, en la empresa, teníamos objetivos relacionados con esto y luego, en cierto momento, decidí no centrarme en el tiempo, sino en la utilidad y el valor. En la misma sesión, Mark Zuckerberg, el director y creador de Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, reconocía así que tenían la misión de aumentar el tiempo de los usuarios frente a la pantalla. Mienten cuando hablaron de las 16 horas de Kaylee. La respuesta de Adam Mosseri es que esa era una decisión personal, que Instagram es igual que una televisión. No conozco a una persona fuera de ellos que crea que una niña pasando 16 horas en un día sea una decisión personal. La madre de Kaylee describió que la adicción de su hija a las redes había cambiado el modo en que funcionaba su cerebro, que ya no tenía memoria a largo plazo, que no sabía vivir sin el teléfono y que podía ponerse furiosa solo con tocarle el móvil. Arturo Béjar fue uno de los testigos llamados a declarar en el juicio. Las compañías conocen perfectamente que están diseñados con mecanismos de adicción. Las compañías conocen perfectamente todos los daños que ellos les están pasando a la gente joven. Las compañías entienden perfectamente las maneras que podrían investigar y reducir estos daños y no lo hacen. Durante la causa, los abogados de Kaylee sacaron a colación el proyecto MIST, un estudio interno de Meta realizado junto a la Universidad de Chicago. El informe concluía que los niños con experiencias de vida adversas son especialmente vulnerables a los mecanismos de enganche. Sin embargo, el estudio nunca fue publicado y Meta, pese a tener la información, no emitió ninguna advertencia. También presentaron documentos internos de esta empresa tecnológica donde los ejecutivos explicaban su objetivo de atraer a Instagram usuarios cada vez más jóvenes. Los miembros del jurado también tuvieron acceso a otras comunicaciones internas como un memorándum de YouTube que describía la adicción del espectador como un propósito de la plataforma. Y una de las grandes cosas de estos juicios es el hecho de que el mundo puede ver a qué grado la gente que trabaja en estas compañías entiende y sabe lo que está haciendo. Tras más de 40 horas de deliberación a lo largo de 9 días, el jurado formado por 12 miembros decidió que esas empresas actuaron con negligencia en el diseño o funcionamiento de sus plataformas. A las puertas del juicio había madres y padres de adolescentes que se habían quitado la vida por su adicción a las redes sociales. Hay miles de demandantes en Estados Unidos a la espera de juicio, pero este ha sido histórico. Porque estos productos como
el scroll infinito, como los videos autoplay, como las notificaciones, como los contadores sociales de popularidad. Ninguna de esas cosas están diseñadas para hacer tu vida mejor o la vida de nuestra gente mejor. Están exclusivamente diseñadas para capturar la más cantidad posible de tu atención, y el hecho que el jurado viera eso, independientemente de cualquier argumento de contenido, es algo profundamente importante. Mientras, Meta espera 60.000 millones de ingresos para el segundo trimestre de este año. El juicio a Kaylee ha puesto el foco en el daño que pueden provocar las redes sociales y en cómo sus efectos empiezan a mirarse ya con otros ojos. Incluso se habla del momento tabaco. Javi, ¿qué quiere decir exactamente eso? Tiene que ver con los famosos juicios que sufrió la industria tabacalera en los años 90, en las que se descubrió y se enjuició que la industria tabacalera sabía los efectos nocivos del tabaco, aún así lo ocultaron y además aplicaron estrategias para enviciar a la gente. Por eso se equipara a lo que ahora está ocurriendo con las redes sociales. Hay que decir que estos juicios también son históricos, como los del tabaco, porque lo que se está juzgando no es lo que se publica en las plataformas, sino su diseño. Meta y YouTube van a pagar a Kaylee 6 millones de dólares, que para ellos es una minucia, son cacahuetes, pero es un precedente. Y se viene una ola de juicios ahora contra ellos. Y también hay que decir que Snapchat y TikTok, otros dos mastodontes de redes sociales, hicieron un acuerdo previo con Kaylee para no ir a juicio. Charo, a nivel cerebral, cognitivo, ¿qué consecuencias tiene esta vida dispersa entre notificaciones, mails, WhatsApp, que llevada al extremo hemos visto el caso de Kaylee, pero que forma parte de nuestro día a día? Sí que empieza a haber ya evidencia muy rotunda, muy robusta sobre la asociación que tiene el tiempo en redes o el tiempo que uno pasa en hacer actividades multitarea en dispositivos con digamos, problemas de atención tanto a nivel cognitivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, se asocia el tiempo pasado en redes con una mayor distractibilidad de la persona, ¿no? Responde más a la estimulación externa, más dificultad para estar concentrado durante más tiempo, menor capacidad de memoria de trabajo, que es el sistema que nos permite mantener activa la información con la que estamos trabajando en un momento determinado, y lo que se está viendo es menor volumen, ¿no? Fijaros, hay un impacto en la propia estructura de estas áreas del cerebro, ¿no? ¿Menor volumen de qué? Menor volumen de sustancia gris, ¿no? Dios mío, se volumen. come la sustancia gris. Sí, menor volumen en nodos de la red de control voluntario, y también estos nodos que una de sus características es que están muy conectados, son muy centrales en la conexión con otras estructuras que procesan información, pues esa conexión también a nivel estructural, ¿no? Vemos menor integridad en las fibras de conexión de sustancia blanca entre esos nodos del cerebro y otras estructuras del cerebro con las que tiene que estar en conexión para poder coordinar, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Y si ya hay estas evidencias científicas, Javi, habrá estudios bien curiosos ya también. Sí, de hecho, recientemente 13 asociaciones médicas españolas mandaron un informe al Congreso de los Diputados en los que informaban de 70 evidencias científicas que demostraban que la relación de los menores a edad muy temprana con las redes sociales y los dispositivos de una manera prolongada y pasiva afectaba y se asociaba con peores resultados cognitivos, de lenguaje, de funciones ejecutivas y de autorregulación. Y luego hay estudios curiosos, por ejemplo, uno de la Universidad de Florida en Estados Unidos, que dice que en los últimos 20 años en la lectura, el hecho de leer por placer ha descendido del 28% al 16% en Estados Unidos en los últimos 20 años. O otro estudio sobre la atención de Gloria Mar, que es una doctora en psicología y catedrática de informática de la Universidad de California, que ha medido cómo la atención en los últimos 20 años ha decrecido de 2 minutos 45 a 40 segundos. Evidentemente esto es correlativo, no es causal, no se puede vincular exactamente porque puede haber otros factores que intervengan, pero coincide. Charo, ¿nos estamos volviendo más tontos? Bueno, la atención es un sistema cognitivo de dominio general, lo llamamos así, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que está involucrado en un montón de aspectos de la vida, como la toma de decisiones, el razonar, incluso el decidir qué contenidos, ¿no? qué contenidos son de interés, ¿no? Planificar mi vida, regular mis emociones, ¿no? En definitiva, este sistema
en mi opinión, crucial para ser la persona que quiero ser, ¿no? Charo, a lo largo de la historia, las máquinas, la tecnología ha venido a ayudarnos a los seres humanos, ¿no? A liberarnos de cargas de trabajo. ¿Qué es lo que cambia con lo que estamos viviendo? Claro, ¿no? Un desarrollo tecnológico como una lavadora, pues al final hace un trabajo que nos resultaba tedioso. ¿Para qué? Pues para que podamos tener más tiempo de ser propiamente humanos, ¿no? De crear, de conversar, de pasear por la naturaleza, de pensar, sin embargo, la inteligencia artificial, no, una cosa que me resulta preocupante es que viene a quitarnos cosas que son propiamente humanas, ¿no? Como es el razonar, el extraer la información que nos resulta relevante de una lectura, el redactar una idea, ¿no? Es decir, pues ahora digo, venga, pues en vez de pensar yo cómo decir esto, se lo pregunto a ChatGPT y que lo haga por mí, ¿no? Entonces, es sustituir aspectos que son propiamente humanos, ¿no? Entonces, esto sí resulta preocupante. Hemos descrito el fenómeno, hemos visto las consecuencias, pero ¿por qué necesitan, Javi, tenernos enganchados? A ver, ellos ganan dinero de dos maneras. Por un lado, con todos nuestros movimientos en las plataformas, ellos los registran, los clasifican y los comercializan. Es decir, por ese lado, pues nos hacen una radiografía de nosotros para saber todo lo que necesitamos y queremos. Y por otro lado, para darnos publicidad personalizada. Bueno, de hecho, si ahora yo comento me quiero ir de vacaciones, probablemente en mi móvil me salten anuncios de viajes, de hoteles, de chanclas. Antes en prensa o en la televisión había anuncios y era cuando aprovechamos y nos íbamos al baño. Pero ahora esa publicidad nos interesa un poco, no dejamos de mirar el móvil y es lo que ellos quieren, que nunca dejemos de estar conectados porque nos conocen mejor y nos dan publicidad ad hoc. La economía de la atención. Eso es. La economía de la atención. Bueno, ya ves un cencerro, como no podía ser de otra manera. Así que nada, nos han dicho que hay vacas, que hay... yo aquí no veo nada, pero bueno. Nuestra compañera Maika Ávila está de viaje con un objetivo: desconectar del mundo digital durante 24 horas, explorar maneras de recuperar nuestra atención. Lo hará en una cabaña especialmente preparada para ello en el Pirineo de Girona. Pues está calentito dentro, muy bien. Y me muero de ganas de ver... Madre mía. Lo de la caja de... Bueno, pues aquí estamos ya con la caja esta de Amplayer. Para completar la experiencia, en la cabaña hay una caja fuerte donde Maika debe meter su móvil. En su lugar le han dado un Nokia ladrillo, por si pasara cualquier cosa. También tiene una brújula, pilas, una cámara Polaroid y una linterna. Y no saber la hora me va a estresar, eso ya lo sé. Pues nada, caja cerrada. Un candado a la caja, que es como si yo me desapareciera del mundo. Pero en realidad no sé si esto me va a ayudar mucho para recuperar la atención. Vivir una experiencia donde cada detalle está pensado para desconectar cuesta entre 135 y 200 euros la noche. Depende de la temporada. He salido a dar un paseo por aquí, por el campo, que hay muchas cuestas. Está todo muy, muy salvaje, la verdad. En una consulta online que hizo el Departamento de Datos de RTVE a finales de 2025 sobre el uso del móvil, 7 de cada 10 de los encuestados confesó que debería reducirlo, en particular su tiempo en Instagram o TikTok. Yo creo que llevo unas 20 horas, calculo, sin móvil, sin estar pendiente de él, cerrado bajo llave. Hoy no me he acordado casi del teléfono, quizá porque siento que dentro de poco tengo que volver a él. No siento para nada una ansiedad de estar conectada. De hecho, me genera ansiedad un poco el pensar que tengo que volver a conectarme. Claro, Javi, esta desconexión en las cabañas se queda en una anécdota, ¿no? Por un lado hay una paradoja, que muchos instagramers van allí a desconectar y luego lo cuelgan en sus redes sociales, en primer lugar. Segundo, que es una experiencia muy limitada, al alcance de muy pocos que se pueden pagar esto y que son unos pocos días. Luego se vuelve a la vida cotidiana con todo lo que eso conlleva. Pero es posible, de verdad, resetearse, desconectarse, recuperar la atención por estar unos días sin móvil.
Bueno, a mí me parece que tiene un aspecto positivo, que es la toma de conciencia de cuánto tiempo pasas interaccionando con el móvil y de cuánto consume de tu día a día, ¿no? Y cuánto consume de tu actividad mental. Entonces yo creo que como toma de conciencia puede ser un ejercicio interesante, pero para generar el hábito no bastan 24 horas, ¿no? ¿Qué hay del esfuerzo colectivo de acabar con esta adicción? Claro, como dice el psicólogo social Jonathan Haidt, si una persona hace algo estúpido, quizá esa persona sea estúpida, o no. Pero si todo el mundo lo hace, es que hay estructuras que nos conducen a ello. Entonces podemos usar un móvil tonto, podemos meditar, pero también hay otras actividades a las que nos podemos sumar. Por ejemplo, las redes sociales privadas que conocemos, existen otras que se llaman las redes sociales del Fediverso, que no están diseñadas con estos patrones adictivos, como Mastodon. Bueno, pues se puede estar ahí sin renunciar a la tecnología ni a sociabilizar y no estar potencialmente enganchado por esos patrones que comentamos. Luego, la propia Blue Sky también tiene un diseño cronológico, no tiene ese scroll caótico, también pues es una experiencia más agradable. Luego hay 3 investigadores franceses, por ejemplo, que proponen poner una tasa a las redes sociales por esas externalidades negativas que causa el uso compulsivo de las redes sociales, también incluso a salud mental. Pues bueno, pues para un tributo regulatorio para compensar esto, como puede ser un impuesto a los cigarrillos. Luego también existen movimientos como el Offline Club, fundado en los Países Bajos, que recogiendo un poco lo que decía Charo de toma de conciencia, pues proponen no usar el móvil en el metro, en el autobús, para ser conscientes del uso que le damos al móvil. Y luego las asociaciones médicas que comentaba antes, que mandaron un informe al Congreso con evidencias científicas, con 70, recomiendan, así en términos generales, que de 0 a 6 años no se usen pantallas, de 6 a 12 años 1 hora y a partir de 12, 2 horas como máximo. Si han ido al Congreso es porque al final hacen falta políticas públicas, ¿no? Si hablamos de un problema que afecta a millones de personas. Está el nivel legislativo. Australia, ¿no?, fue el primer país que llegó a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Efectivamente, y no es el único. Dinamarca, Francia, España, muchos otros van a ir detrás. Y bueno, es una especie de movimiento reactivo, hay quien dice reaccionario, prohibicionista. Incluso esas personas menores, hay un estudio de UNICEF en España, hecho a 100.000 jóvenes, nada menos, estudiantes, en los que hay un dato curioso que ellos, en un 60%, comentan que necesitan una desconexión digital. ¿Y qué hacemos con los adultos, Charo? Porque Bueno, esta adicción no conoce edades. Pues necesitamos actividades de ritmo lento. Por ejemplo, no comer con dispositivos en la mesa, ¿no? Sino estar en la conversación, estar en la comida, estar en el saborear. Si vamos a tomar la bicicleta para dar un paseo, pues tomar la bicicleta y hacer el paseo con atención plena, ¿no? No a la vez que escuchamos un podcast y a la vez que... No, si voy a escuchar un podcast, lo tengo que hacer con atención plena en esta actividad, ¿no? Leer un texto durante un tiempo sostenido, ¿no? Y si es posible, en papel, para evitar distractores que nos interrumpan esa actividad. Oportunidades para la regulación endógena. Por ejemplo, estamos cada vez más acostumbrados a observar a familias que están en un restaurante y los pequeños están con un dispositivo para poder tolerar el estar sentado en la mesa esperando a que traigan la comida, ¿no? Pues eso está quitando oportunidades de regulación de ese comportamiento y de esa situación de forma interna, ¿no? Pero querría comentar una reflexión al respecto de esta ola prohibicionista de César Rendules, que es un sociólogo del CSIC, que acaba de publicar recientemente un libro que se llama Redes Vacías, y que él no está a favor de la prohibición de las redes sociales a los menores. Y que habla un poco, plantea, y que le dejo aquí para que pensemos todos, de cómo hemos pasado de un tecnooptimismo en donde se introdujeron las pantallas en todas las escuelas, a pocos años después, a un cibercatastrofismo, a estigmatizar y demonizar las redes sociales y las pantallas y la digitalidad como algo, bueno, que es muy, muy negativo. Entonces, seamos cabales y que reflexionemos qué estamos haciendo al respecto. Bueno, mientras nosotros hemos estado debatiendo, y seguramente los oyentes más rebeldes a las recomendaciones de Charo han estado a 1000 cosas mientras escuchaban este video podcast, los monjes y monjas budistas siguen con su mente enfocada en el mismo punto:
no se ha movido. Tal vez ellos son la resistencia de nuestros días. La Semana es un videopodcast del equipo de vídeo y audio digital de RTVE Noticias. Puedes escucharnos y vernos en RNE Audio, RTVE Play, Radio 5, Canal 24 Horas, YouTube y en otras plataformas digitales.